fin. Ustedes saben que, para comenzar, yo les quiero comentar, yo tengo una esposa, tengo 2 hijas, cumplieron 4 y 6 años hace poquitas semanas. Mi esposa es enfermera, ella está trabajando en un hospital, y resulta que en el hospital donde está trabajando está la jefatura, está como vacante. Ustedes saben que hay un lío un poco pequeño, no pequeño, que todavía no saben a quién van a poner. Entonces hay 3 postulantes que se van rotando y esto genera un conflicto un tanto interesante, porque están los que van a favor de uno, los que van en contra del otro. Muchas gracias. Y como en todo trabajo, como cualquiera puede conocer, en el mundo secular, ¿sí?, uno trata de pisar cabezas para llegar a un lugar, a un puesto. Y esto en el mundo es algo común, usted a lo mejor lo vive en su trabajo o en donde usted está. Pero hay algo muy triste, que muchas veces esta situación que mi esposa está viviendo en donde trabaja, muchas veces lo podemos vivir en la iglesia. Y eso realmente es algo triste, si en la iglesia, donde tenemos que servirnos, donde tenemos que servir a nuestro Dios, donde tenemos que hacerlo para Él, pasa esto, de querer luchar por un puesto, luchar por un ministerio, por un trabajo, para estar trabajando en algún lugar. Y realmente esto sería muy triste, pero lo más triste es que realmente pasa en muchos lugares. No sé si pasa acá, seguramente no, pero vamos a aprender en la palabra de Dios, vamos a buscar en 2 pasajes. Primero está en Marcos 10, donde el Señor nos va a hablar y nos va a hablar de un ejemplo. En el segundo caso, en el primero, un caso de los discípulos, algo interesante para analizar. Marcos 10, versículo 32, el Señor ya está al final de su vida aquí en la tierra, ya está preparándose para ir a Jerusalén. En el pasaje que vamos a leer, Él está yendo a Jerusalén para entregar la vida por los pecados de la humanidad. Pero fíjense ahí lo interesante del relato que vamos a leer ahora. Dice así Marcos 10, versículo 32, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. El Señor Jesús va con sus discípulos y con todo un grupo de gente, dice que ya va para Jerusalén, y en ese momento el Señor va a anunciar por tercera vez su muerte. Ya lo había hecho en el capítulo 8, versículo 31, en el versículo 9, el versículo 31 también, y en esta oportunidad por tercera vez el Señor Jesús va a anunciar su muerte a los discípulos. Va a decir, vamos a Jerusalén, y en el versículo 33 dice, aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles, le escarnecerán, le azotarán, le escupirán en él, le matarán, mas al tercer día resucitará. El Señor Jesús le va a relatar a sus discípulos lo que Él iba a padecer por la humanidad. El Señor Jesús esto lo iba a padecer para darnos perdón de nuestros pecados. Él debía morir y derramar su sangre para que vos y yo podamos tener el perdón de nuestros pecados. Y los discípulos escuchaban, prestaban atención, pero los discípulos muchas veces, como va a pasar ahora, a veces no entendían muy bien o no querían entender o les costaba entender lo que el Señor les decía. Fíjense a paso siguiente lo que van a decir 2 de sus discípulos. Versículo 35 va a decir, entonces Jacobo y Juan, 2 de los discípulos, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos, lo que pedimos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga?
Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Fíjense lo que los dos discípulos le están pidiendo al Señor, después que el Señor le había dicho: vamos a Jerusalén, me van a entregar, me van a matar, me van a crucificar, y al tercer día voy a resucitar. Y estos discípulos, no sé si no prestaron atención o qué se les pasaba por su mente, pero ellos le van a decir: Señor, queremos pedirte algo, que cuando estés en tu gloria, uno esté a la derecha y el otro esté a la izquierda tuya. Los discípulos no entendían muy bien lo que estaba por pasar. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso con que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Fíjense que Jacobo y Juan van a pedir algo que va a hacer enojar a los otros 10. Señor, nosotros dos eran hermanos, queremos estar uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando vengas o cuando estés en tu gloria. Los discípulos no estaban entendiendo y los 10 se enojaron. Ustedes imagínense la situación, van yendo a Jerusalén, el Señor va a estar preparándose para entregar su vida y los discípulos le salen con esta pregunta. Y seguramente se arma un revuelo entre los discípulos, porque los 10 van a decir: ¿por qué ellos dos y no alguno de nosotros 10? Y se empieza a armar toda una discusión en el camino donde el Señor iba para entregar la vida. Y el Señor va a decir lo siguiente, el versículo 42. Mas Jesús, llamándolo, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjense que yo al principio les contaba una situación que está viviendo mi esposa, donde se está disputando la jefatura de enfermería, y están ahí todos peleando, viendo cómo conseguir ese puesto. Y a veces nos pasa lo mismo que a estos discípulos. Señor, yo quiero estar en ese lugar. Señor, yo quiero que vos me pongas en este lugar porque me gusta, porque quiero que se me vea, quiero que se me respete, quiero que se den cuenta de lo que soy. Y a veces actuamos en la iglesia como estos discípulos. Le pedimos al Señor que nos coloque en un lugar de privilegio. Pero el Señor les va a enseñar a los discípulos, les va a decir: los gobernantes de este mundo ejercen su dominio y su potestad sobre la gente. Pero con ustedes no va a pasar así. Con nosotros en la iglesia no va a ser de la forma que pasa en el mundo. Dice: si alguno de ustedes quiere ser el grande o quiere ser grande, va a ser servidor de todos. Va a ser el diácono, aquel que ayuda, aquel que está a disposición, aquel que sirve a las mesas. Significa el término, aquel que está dispuesto a servir a los demás. Si alguno quiere ser grande, va a ser servidor de todos. Y si alguno quiere ser el primero, va a ser el siervo. Y esta palabra en el griego significa esclavo. Si alguno quiere ser el primero, va a ser esclavo del resto. Va a ser esclavo de todo. Y el Señor va a decir: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor nos va a dejar un ejemplo grande. Él, siendo Dios mismo, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, vino a este mundo para servir. Vino a este mundo para entregar su vida, pero para darse a cada uno de nosotros. No vino para que el mundo le sirva, no vino para que el mundo le rinda homenaje, sino que Él vino para servir y para dar su vida en rescate por tu vida y por mi vida. La iglesia no es un lugar donde yo vengo a ganarme un cargo o a pelear por un puesto. Muchas veces creemos que acá tenemos que hacer algún negociado con el pastor o con alguno, o juntar un grupo que nos avale para poder estar en un lugar sirviendo al Señor. Pero el Señor nos va a decir que esto no es así en la iglesia. Si alguno de nosotros quiere ser grande,
seamos servidores de los demás. Si queremos ser los primeros, seamos esclavos, seamos siervos de todos. Este es el ejemplo que nos va a dejar el Señor. Pero el Señor va a refrescar esta idea y lo va a hacer de una manera muy práctica. Vamos a otro pasaje que está en el libro de Juan. Es un pasaje que a los discípulos los va a choquear. Así como recién veíamos que Él le va a decir, en el mundo se hace de una manera, pero yo vine para que esto se haga totalmente distinto. Yo no me voy a manejar como se maneja el mundo, yo me manejo de otra manera. Y el Señor les va a dar un ejemplo en Juan capítulo 13, que los discípulos van a quedar choqueados por lo que el Señor va a hacer. Dice así la palabra del Señor, Juan capítulo 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Fíjense que dice que antes de la Pascua era la última cena que el Señor iba a tener con sus discípulos antes de que fuese entregado, que Judas lo traicionara con un beso y los soldados lo atrapen y el Señor vaya a un juicio muy mal hecho y entregue su vida en la cruz. Estaba en ese último momento. Y el Señor dice que va a estar con los discípulos. Dice que estaban cenando, estaban en la última cena, ya todo dispuesto. Dice que el Señor se levantó y se quitó el manto y se ciñó una toalla. Y fíjense cómo sigue, y va a decir, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. El Señor va a dejar un ejemplo en esta escena que nos tiene que conmover el corazón. Estaban en la última cena, todo dispuesto a la mesa, los discípulos, el Señor estaba ya casi agonizando. Dice que el relato que sigue, cuando el Señor sale, dice que su sudor eran como gotas de sangre porque estaba ya sintiendo el peso del pecado de la humanidad. Y en esos últimos momentos el Señor se va a levantar, se va a quitar el manto y va a tomar una toalla y se la va a ceñir a la cintura. Si esto nos hace recordar a Filipenses capítulo 2, vamos a buscar un relato que nos habla del Señor Jesús. Dice así, leemos desde el versículo 5, Filipenses 2:5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Muchos ven en este acto del Señor, en el capítulo 13 de Juan, el pasaje de Filipenses. El Señor dice que se levanta, se quita el manto, haciendo alusión a que dejó su gloria, y tomando la toalla se hizo como un siervo en este mundo. Y el Señor va a tomar una palangana, un lebrillo, ¿sí? Le va a poner agua, dice que va a comenzar a lavar los pies de los discípulos. Ustedes imagínense la escena, los discípulos ahí recostados sobre la mesa, y el Señor le va a decir, bueno, hagamos un alto, ahora yo voy a hacer algo. Y va a empezar a lavar los pies. Ustedes saben que en la antigüedad se usaban sandalias, no había cemento, no había piso como tenemos ahora, los pies se ensuciaban. Cuando uno entraba a una casa había siempre un esclavo, que generalmente era el de menor rango, que ¿qué hacía? Cuando entraba el invitado, le sacaba las sandalias, agarraba agua, lavaba los pies, y era así como se manejaba en ese entonces. Y esta tarea es la que va a hacer el Señor Jesús. Se va a poner en la posición del esclavo de menor rango.
El Hijo de Dios, el Creador del cielo y la tierra, va a despojarse de todo y se va a humillar delante de sus discípulos y va a lavar sus pies. Va a ser algo que los discípulos no podían entender, no sabían qué es lo que estaba pasando, pero el Señor les estaba dejando una enseñanza muy grande. El Señor le va a lavar los pies a cada uno de ellos. Ahora usted imagínense si el Señor hubiese dicho en esa cena, bueno, a ver, ¿quién me lava los pies a mí? Si hubiese armado un revuelo a las patadas, a las piñas, a ver quién era el primero que llegaba a los pies del Señor para ganar algún puntito, algún favor. Imagínenselo a Juan y a Jacobo, que habían pedido estar a la derecha y a la izquierda, hubiesen sido los primeros en enjuagarle o en lavarle los pies al Señor. Pero el Señor va a decir, yo les voy a lavar los pies a ustedes. Yo voy a ser el que va a ser el esclavo y les va a lavar los pies a cada uno de ustedes. Qué bueno es ver el ejemplo del Señor, el ejemplo de humildad, el ejemplo de cómo uno tiene que manejarse en esta vida cristiana. Dice el versículo 6, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Pedro, como siempre, el impulsivo, el que tenía que dar la nota, le va a decir, Señor, ¿vos me vas a lavar los pies a mí? No, al revés tienes que ser, yo te tengo que lavar los pies a vos, porque vos sos el Señor. Vos no me vas a lavar los pies a mí. Pedro no entendía lo que el Señor le estaba queriendo enseñar. Y Pedro se va a poner en terco y le va a decir, no me vas a lavar los pies jamás. No te voy a dar mis pies, le va a decir al Señor en una forma un tanto burda, lo estoy diciendo. Pero el Señor le va a decir, lo que yo hago no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare los pies no tendrás parte conmigo. Si yo no te lavo los pies, Pedro, no vas a tener parte conmigo. Entonces Pedro va a reaccionar y va a decir, bueno Señor, si es así, no solamente los pies, lavame entero. Pedro siempre en los extremos. Primero nunca, no quiero que me lave los pies, ahora bañame entero. Pero el Señor le estaba también queriendo enseñar algo. Entonces el Señor le va a enseñar, dice, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. El Señor nos va a enseñar en este ejemplo de Pedro que aquellos que hemos creído en Cristo como Salvador ya hemos sido lavados de nuestros pecados. Pero el caminar por este mundo hace que nos ensuciemos los pies. Hace que en el andar, en el vivir, tengamos errores en nuestra vida, pecados en nuestra vida. Y solamente necesitamos volver a pedir perdón para que el Señor nos lave los pies. Ya la vida está limpia, nuestro corazón está limpio. Como decíamos hoy en la cena, la salvación está segura en Cristo. No hay nada que nos quite o que nos aparte el amor de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí debemos lavar los pies cada día pidiéndole perdón a nuestro Dios. Un ejemplo que podemos tomar para ejemplificarlo es, yo no sé si todos lo hacen como yo, pero cuando yo me baño, me seco y yo me cambio en mi pieza. Y voy caminando descalzo y cuando llego a la pieza, no siempre el piso está de mil maravillas, ¿qué tengo que hacer? Volver a limpiarme los pies para ponerme las medias o lo que me vaya a poner. Ese es el ejemplo que está queriendo decir el Señor. Uno está limpio, pero en el caminar en poquitos pasos uno se ensucia los pies y debe volver a limpiarse. Y el Señor le va a decir a Pedro, vos Pedro ya estás lavado, solamente necesito limpiarte los pies. Pero el Señor nos va a querer dejar este ejemplo para nuestra vida. El versículo 12 va a decir, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Yo imagino a los discípulos un tanto choqueados, como decía al principio. Venían ya del evento de Juan y Jacobo, que había sido ahí momentos antes de llegar. Venían discutiendo de los 10 que estaban enojados con estos dos. Se sientan a la mesa, el Señor se quita el manto, se agarra una toalla, una palangana, le empieza a lavar los pies.
y les va a decir, ¿saben lo que les hice? ¿Entienden lo que yo quiero enseñarles? Y los discípulos, me imagino un poco aturdidos por todo lo que estaba pasando, va a decir el Señor Jesús, vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Ustedes me llaman Maestro y Señor, y está re bien. Yo soy Maestro y soy el Señor. Pero, dice el versículo 14, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Al principio decíamos que a veces peleamos por un puesto, a veces peleamos por estar en un lugar, o por qué no me llaman para hacer tal actividad, por qué yo no, por qué aquel sí, por qué a veces nos ponemos en esa postura cuando el Señor nos está enseñando algo totalmente distinto. El Señor nos va a decir, ustedes, la iglesia, no se va a manejar como el mundo. La iglesia no se va a manejar con los parámetros del mundo. Ustedes nos van a ejercer autoridad sobre los demás como lo hace el mundo, que no le importa pisotear cabezas. Acá no va a ser así. El Señor va a decir, yo el Maestro y Señor he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Qué lindo sería de que en la iglesia en Barrio Vila cada uno se laven los pies los unos a los otros. Y no estoy hablando de que ahora nos pongamos descalzos y nos empecemos a lavar los pies, sino a tener esta actitud que tuvo el Señor de humildad, de servir al que está al lado mío, de servir al que está enfrente mío, de ponerme en esta actitud del Señor de que siendo Dios se humilló, vino a este mundo, se hizo siervo y lavó los pies a sus discípulos. Y esto es lo que el Señor nos quiere enseñar a cada uno de nosotros, que podamos lavarnos los pies los unos a los otros, que podamos ponernos en esta posición de servirnos los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Este es el ejemplo que el Señor nos ha dejado, que podamos lavarnos los pies, que podamos servirnos, que podamos estar dispuestos para ser servidores de los demás, que podamos tener un corazón sensible a la voz de Dios y decir, bueno Señor, acá estoy, utilízame para lo que vos quieras, y no de estar peleando con alguno a ver si estoy o no estoy en tal o cual lugar sirviendo al Señor. Que podamos tomar el ejemplo del Señor. Va a decir el versículo 16 y 17, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si nosotros cumplimos este ejemplo, lo ponemos en práctica en nuestra vida, vamos a ser bienaventurados, vamos a ser felices, vamos a ser gozosos, vamos a ser dichosos delante de nuestro Dios por seguir el ejemplo que el Señor nos ha dejado. Qué importante es lo que el Señor nos enseña en su palabra, que podamos servirle de corazón, que podamos hacerlo en humildad. Dice la palabra de Dios que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué feo es cuando a veces hacemos con soberbia, hacemos la obra de Dios. Que podamos ser humildes, que podamos recibir la gracia de Dios y podamos servir a nuestro Dios. Como decía al principio, la iglesia está creciendo, la iglesia cada vez que vengo, veo más personas, más gente y seguramente hace falta más trabajo. Y eso se lo pueden preguntar a Edgardo, que seguramente se los puede contar mejor que yo, el trabajo que hace falta hacer en este lugar. Pero necesitamos ser humildes, necesitamos tomar el ejemplo del Señor, necesitamos lavarnos los pies los unos a los otros y servirnos como nos enseña la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga, que podamos tomar este ejemplo, que lo vamos a llevar a casa, que lo podamos repasar y si el Señor nos ha dejado este ejemplo, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Sí? El Hijo de Dios, el Creador del cielo y la tierra, se humilló delante de sus discípulos para lavarle los pies. Nosotros hagámoslo entre nosotros. Sirvámonos de corazón, sirvámonos como para el Señor, que el Señor seguramente va a bendecirnos, nos va a dar mucho más de lo que nosotros podemos darle a Él. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que realmente podamos tomar el ejemplo del Señor. Amén.